Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo hemos de hacer cumplir. Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, miradores, oidores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que se expone en este canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos hoy un programa dedicado a una charla con un grupo de madres buscadoras que se denomina Regresando a Casa Morelos, con un trío que no es triunvirato, pero es un trío de familiares directos de personas desaparecidas, en un caso desaparecidas una sola vez, no han vuelto a aparecer. En un segundo caso, desaparecidas dos veces, porque una vez los desaparecen y otra vez los tiran en fosas clandestinas y revictimizadas, porque pues, seguramente les dirán que en algo andaban y el que mal anda, mal acaba. Fuera de ello, no quiero dejar de recordar, como cada semana hacemos, que tenemos una deuda histórica que cuando era candidato a la presidencia el entonces suspirante Andrés Manuel López Obrador, después presidente de la República, y se comprometió a entregarnos la verdad histórica y la justicia transicional sobre la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, Guerrero. Terminó su periodo de 6 años y no tuvimos ni la verdad histórica, ni la verdad a secas, ni la justicia transicional. Entra en escena la nueva presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y tienen la deuda histórica. Seguiremos esperando y seguiremos externando que en cada programa que no hay olvido y que seguiremos buscando. No quiero dejar de enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Naid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida también hace más de 10 años y no tenemos ni la verdad, ni la justicia, ni nada que se le parezca. Antes de que se presenten una a una nuestras tres invitadas, quisiera plantear algunas cosas. Originalmente el término de desaparición, a mí particularmente nunca me gustó, porque la realidad no desaparece. Es decir, o los levantan o los secuestran. Ahora el gobierno en turno, representado por la presidenta Claudia Sheinbaum, afirma categóricamente que ciertamente antes la desaparición forzada desde la guerra sucia era instrumentada por el propio gobierno o el Estado. Recordemos tan solo toda la historia del estado de Guerrero, la violencia de la guerra sucia, a partir de ello, las represiones al 68, 71, Aguas Blancas, Tlatlaya, y podemos seguir y seguir enunciando una serie de sucesos, pero la gente no desaparece así mágicamente. El concepto de desaparición me parece, eufemísticamente platicado, es como tratar de ocultar la realidad. Pueden decir nosotros no somos, pero entonces ¿quiénes son? No son los fantasmas. Y desde luego, ante ello, tampoco se puede responsabilizar a las madres buscadoras, como en el caso de Tepoztlán en Jalisco, donde el gobierno dice, es que arman esto para hacernos quedar mal, como si las mamás fueran las responsables y las encargadas de hacer quedar mal a un gobierno, que de por sí, con su pragmatismo solito queda mal. No necesita que le ayuden mucho, acaban de ejecutar.
es decir, desaparecerlos físicamente de esta tierra, a dos personajes muy cercanos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y dicen que se investigará a fondo. Y como decían antaño, caiga quien caiga y nunca caía nadie. Ni la verdad, ni la justicia, ni nada que se le parezca. En este sentido, la invitación a esta ocasión, si no, ¿para qué las invitamos si el que va a hablar soy yo? Me gustaría que primero se presentasen una a una, que hablen muy fuerte para que nos escuchen en este micrófono que nos queda algo retirado, que hablen fuerte para que se oiga hasta donde escuche quien tenga que escuchar, que no hay olvido ni perdón y que seguimos buscando, no solo esperando. Antes de ello, quiero señalar que el asunto de la desaparición se le ha agregado ahora un concepto todavía para matizarlo más, forzada. Como antes era la pobreza, todos éramos pobres, pero hay pobreza extrema. Entonces los extremos sí hay que preocuparnos por los de la extrema, pero parece ser otra vez eufemismos. Entonces, para cerrar mi boca y que se presenten una a una, cuáles son los propósitos, qué les mueve, este, me decía Angélica Rodríguez Monroy, soy psicólogo, he trabajado muchos años también con víctimas de violencia y con víctimas de otro tipo de fenómenos. Una señora que tiene un hijo con síndrome de Down y que todos los días se amanece esperando a encontrar la cura de su hijo y todas las noches se acuesta con el dolor de que no la encontró. Porque algunos creemos que el síndrome de Down es curable, no es curable, eso ya se sabe. Lo mismo pasa aquí. Me decía Angélica Rodríguez Monroy que todas las mañanas se levanta con la esperanza de que hoy sí voy a saber qué pasó conmigo y se acuesta los mismos días con la frustración de que no hay respuesta clara al respecto y se la pasan como un péndulo de reloj entre frustración y esperanza. Pero además hay más familiares, hermanos, hijos, abuelos, etcétera. Todo esto, cómo lo vienen trabajando, porque no solo es víctima el que desaparece, es víctima toda una familia y una comunidad y un país que ya está en vilo y que tiene miedo de salir a la calle porque si no lo matan, lo desaparecen y si no una bala perdida le toca. Entonces, algunos vivimos o algunos viven con el Jesús en la boca o Jesucristo vencedor o por los clavos de Cristo y otros menos creyentes siguen con el temor de qué pasará. Los feminicidios están a la orden del día en Morelos. Nos mataron una estudiante en la facultad y estamos para abrir este espacio a ustedes. Adelante y muchas gracias por estar hoy aquí. Buenas tardes, mi nombre es Lorena Reza Garduño, soy de Cuernavaca, Morelos, de un pueblo que se llama Santa María Huacatitlán. Mi hermano es Juan Carlos Reza Garduño, a él lo desaparecieron el 26 de septiembre del 2007 en Cuernavaca, Morelos. ¿Qué edad tenía este Cuando hombre? tenía 32 años, mi hermano Se dedicaba a... era chofer particular, secuestraron a sus patrones y por él estar en ese lugar se lo llevaron. Es decir, le tocó estar Le tocó en el estar lugar donde no tenía equivocado, que el día estar. equivocado, a la hora A eso. equivocada. Y hasta el día de hoy es un desaparecido más. ¿Usted? Mi nombre es Patricia García Navarro. Yo soy de aquí, de Cuernavaca. Soy mamá de Ángel Montenegro García. Mi hijo se fue a trabajar a Cuautla, Morelos. Y un 28 de agosto del 2022, pues se lo llevaron en pleno día. Ahora sí que en donde transita mucha gente, a las 10 de la mañana, se lo llevaron. Y pues bueno, él se fue a trabajar a Cuautla para buscar el sustento de su familia y pues ya no regresó. Y pues aquí estamos, pues en la búsqueda y pues buscando, ya después de que me uno al colectivo regresando a casa, pues
me doy cuenta pues de que no era la única, ¿no? Que había muchas personas desaparecidas y pues ahorita pues las buscamos a todas para devolver la tranquilidad a sus mamás porque ahora entiendo lo que ellas pasan. ¿Usted? Yo soy Edith Hernández Torres y soy hermana de Israel Hernández. Él fue secuestrado en el 2012 de su negocio de materiales aquí en Santa María, Huacatitlán. Él estuvo desaparecido 4 años porque no nos lo regresaron, pero él estaba en custodia de la fiscalía en una fosa común sin identificar y vestido, ¿no? Entonces, fue identificado y regresado a casa en el 2016 y a partir de ahí estamos en el colectivo Regresando a Casa apoyando a las compañeras y buscando a todos los que nos hacen falta. Su familiar es una de las personas identificadas en las fosas de Tetelcingo, Así es. fosas que fueron diseñadas y construidas por el propio gobierno del estado y la fiscalía, cuando el gobernador era Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. ¿Qué les, ustedes interpusieron demandas por desaparición? ¿Qué les, cómo fue respondiendo ante ustedes la fiscalía y el poder judicial, de modo tal que pudieron llegar a la conclusión de que era mejor organizarse colectivamente como madres buscadoras que seguir visitando la fiscalía esperando una respuesta que no recibían? Mm. Bueno, primero sí se hace la denuncia cuando lo secuestran y no lo regresan o a pesar de recompensas o pasan a ser desaparecidos. Hay fichas de búsqueda. En ese tiempo hay que recordar que en temporalidad de larga data no existía una ley de desaparición en Morelos. Había una, pues que era basada en las desapariciones, por decir, de los 60, 70, otro tipo de desapariciones. Pero ahora la teoría era que las tenía en las fiscalías, ¿no? Servicios médicos forenses, o que fueron secuestrados, enterrados en fosas clandestinas. Entonces se crea esa ley también por las exigencias de las familias que nos organizamos y se crea la ley según nuestras necesidades y lo que le exigimos a las fiscalías. También recordemos, en ese tiempo no existía la Ley General de Víctimas. Entonces sí fue como desde el inicio crear estas leyes, apoyar a que se crearan estas leyes y de ahí tener nosotras pues bases, ¿no? Para exigir la búsqueda y de nuestros familiares. Y recordemos también que pues con la recomendación de Rosendo Radillas, pues ya podemos exigir copias de nuestras carpetas de investigación de la desaparición de nuestros familiares, porque si las personas, no existía una fiscalía especializada en desaparición de personas en Morelos ni a nivel federal. Eran otros delitos como privación ilegal de la libertad, secuestros, y en muy pocas ocasiones se cuadraban como desaparición. Entonces, creo que nos organizamos, vimos las necesidades y se fueron creando leyes, formamos colectivos porque sí, solas no nos hacen caso, en colectividad somos más fuertes y tenemos diferentes experiencias y conocimientos que juntas vamos aportando, ¿no? A la colectividad y también porque pues no tienen a sus hijos. Ese es el primer motivo por el cual hace que salgamos a las calles y nos reunamos para buscarlos, porque ese es nuestro objetivo principal, no dejar de buscarlos todos los días, dar brigadas de búsqueda, salir búsquedas colectivas, pegas de fichas, difundir en redes sociales. Tenemos ya un poco estrategias para salir a buscarlos. Recuerdo cuando leí uno de los poetas que fue menospreciado, chiapaneco, Jaime Sabines. Decían que no escribía como los grandes poetas, pero es, según mi opinión, de los pocos poetas que lograron que los jóvenes se aprendieran de memoria sus poemas.
Y tiene un poema que los jóvenes decían, los amorosos callan, y en un fragmento dice, los amorosos buscan, buscan, pero no encuentran, pero siguen buscando. Esta idea de la búsqueda sin término es algo que hasta ahora ustedes han venido planteando. En su tiempo recuerdo que el gobernador y sus operadores, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, decían que ustedes estaban asusados por la universidad y por el rector, por el movimiento por la paz con justicia y dignidad que encabezaba el poeta Javier Sicilia, y naturalmente siempre se ha dicho que las madres buscadoras son grupos manipulados por otros intereses políticos, sean de partidos, aunque ahorita el partido dominante es Morena, sea de grupos de oposición a Morena para golpetear a Morena, que no dudo que los otros partidos traten de hacerlo, pero ustedes como madres buscadoras sí han tratado de mantener su independencia económica, política, no les da dinero ningún partido, ningún gobierno, ni la Iglesia Católica, ni la oposición. ¿Cómo obtienen el apoyo? Porque en ese tiempo recuerdo cuando lo planteamos, la consigna de la universidad era por una universidad socialmente responsable. El propósito era apoyar con recursos de la propia universidad esa búsqueda y de recuperar una responsabilidad social. Después de la caída del doctor Vera, no ha vuelto a ser lo mismo. Eso lo tenemos claro todo. Sin embargo, los grupos de familias, primero decían que era la universidad, ahora ¿qué les dicen? Porque pues uno escucha las mañaneras del pueblo, de la presidenta Sheinbaum, y a veces uno escucha que no ha recibido a las madres buscadoras hasta ahora. Se las ha mandado a la Secretaría de Gobernación. Antes las recibía el subsecretario con Andrés Manuel López Obrador, un subsecretario que viene de orígenes claros, transparentes, que finalmente dejó de ser subsecretario de Derechos Humanos, curiosamente. Y de todas maneras, no se tiene claridad. Ahí veo la fotografía de Viridiana, por ejemplo, y veo una con gorro de policía. Es decir, también la desaparición es sobre quienes teóricamente nos debieran defender y también se encuentran en la indefensión total. Eh, ¿Qué les mueve a ustedes, además de buscar y saber qué pasa con las... Porque sin duda no les mueve ganas de decir que el gobierno en turno está mal. Es decir, no se organizan para defenestrar o culpar a un gobierno de todo lo que pasa. Ustedes quieren saber qué pasa. Ustedes encontraron las fosas de Tetelcingo, de Jojutla. Ustedes encontraron Teustitlán. Han sido ustedes. ¿Cómo enfrentar también esa campaña de desinformación, diciendo que ustedes están manipuladas por no sé qué fuerza? Bueno, pues manipuladas por ningún gobierno, simplemente por el deseo de justicia y por encontrar a nuestros hijos. Nosotros no recibimos ningún apoyo. De hecho, decía ahorita usted de que de la presidenta, ¿no? Pues aquí también en nuestro estado la gobernadora no nos ha recibido, no nos ha recibido. Cuando le hemos pedido hablar con ella, nos manda al, bueno, al Secretario de secretario. Gobierno. Ajá, entonces, pues también aquí estamos en esa misma situación de que a las madres buscadoras no nos reciben, no nos dan esa voz que nosotros necesitamos y que nosotros pedimos, este, pues el apoyo porque el Estado nos quitó a nuestros hijos y y pues nosotros ya no sabemos
qué hacer, para dónde ir, porque vivimos esta inseguridad que, que pues ahorita yo en lo particular con la desaparición de mi hijo, yo vivo un miedo a diario porque tengo otros hijos. Entonces, pues pedimos ese apoyo, pedimos que haya justicia. Y no, vemos con tristeza que aquí en el estado, pues no hay nada de eso, ni justicia, ni seguridad y apoyo tampoco. ¿Usted? Pues siempre, últimamente con lo que pasó con las compañeras de Jalisco, empezaron a salir malas palabras hacia las buscadoras, ¿no? Que también nos pone en peligro. Como mujeres buscadoras nos pone en peligro a nosotras. Nosotras también lo que hacemos cuando vamos a búsquedas, o por ejemplo a las iglesias, decimos que no buscamos culpables, que buscamos a nuestros seres queridos, porque también tenemos que cuidarnos, porque también tenemos familia que nos espera en casa. Cuando desapareció mi hermano, mi papá pues empezó a tratar de saber qué pasaba, dónde estaba mi hermano. ¿Y qué fue lo que pasó? Que recibió amenazas, que no buscara, que no hiciera nada. En aquel entonces, en el 2007, ¿no? Cuando empezaron muchas desapariciones aquí en el estado de Morelos, y así es como nos querían tener con miedo, encerradas en tu casa. La misma comunidad, tu mismo pueblo, tu misma gente se aleja y no quieren acercarse a uno porque dice, le desapareció un familiar, es porque andaban algo mal. Mejor no se acerquen a ellos, ¿no? Pero ya en el 2017 fue que conocí el colectivo Regresando a Casa Morelos y que decidimos pues volver a buscar a mi hermano porque no es cualquier cosa, ¿no? A veces decían, pues ya están locas, ¿ya por qué lo buscan después de tantos años? Pues porque es mi hermano, porque tiene derecho a ser buscado, porque tiene derecho a que se sepa qué pasó con mi hermano, qué le hicieron a mi hermano. Ahora somos la voz de ellos, de los desaparecidos. A ellos los quisieron callar, los desaparecieron, pero ya despertamos las familias, las mamás, las mujeres, los papás, es salir a buscar. Y esto no le agrada al gobierno, no le agrada a la fiscalía, que los pongamos a trabajar, a que hagan lo que tienen que hacer. Pues, ya me enojé. ¿Ya se enojó? Ya me acordé de cosas. No, Sí. mire, de Sí. cualquier manera, recordemos que hay tradiciones donde es bien fácil echarle la responsabilidad a alguien. Sí. Fue el Estado, el Estado y gobierno no son lo mismo, lo tenemos claro, porque ha habido gobiernos del PRI, del PAN, del PRD, ahora de Morena, y los gobiernos cambian y parece ser que el Estado se mantiene. Antes no había leyes de desaparición forzada. No había leyes de atención a personas con discapacidad. Ahora hay leyes, pero de todas maneras se atiende a las personas con discapacidad. Las ciudades son inaccesibles, no hay recursos en salud y en educación para ello. Pues, las fiscalías están. Ahora que dicen que se vote en junio por quienes van a ser parte del poder judicial en el país, pues parece ser que este asunto sigue también perdido. Naturalmente, ustedes llevan años trabajando en esto. Cuando digo años, son años. No solo ustedes tres, sino un grupo más amplio. Y hay una trayectoria en Morelos, en la iglesia, las comunidades cristianas de base, que impulsó don Sergio Méndez Arceo, y después otra serie de partes de la iglesia católica. Y a ustedes les acaban de otorgar el reconocimiento del don Sergio Méndez Arceo. ¿Qué opinión les merece que tengan ese reconocimiento? Porque yo me pregunto si estuvieran sentadas frente ya como grupo más amplio a la gobernadora, porque probablemente ya los mandaron con Juan Salgado Brito y probablemente ya los recibió Juan Salgado Brito, seguramente ya les prometió que iban a actuar, pero ¿qué es lo que están planteando efectivamente? Porque ese reconocimiento es una forma
también independiente y autónoma, que no depende del gobierno y hace un reconocimiento al trabajo de ustedes. No solamente de ustedes tres, sino de grupos de madres buscadoras que siguen planteando la necesidad de encontrar, uno, la verdad, porque ante todo es la primera que se pierde. Segundo, la justicia transicional que le corresponde a los gobiernos y al Estado. Y respuestas claras, porque pues quienes encuentran los restos de sus desaparecidos ya les dan un entierro digno, digámoslo así, pero quienes no, siguen buscando y siguen esperando y siguen, además, cuidándose, como dijera, porque también pues se sabe que en el norte y en varios lados han amenazado y asesinado a personas buscadoras. Entonces, creo que no está fácil la tarea y ese reconocimiento en sí mismo es una manera de decir, pues, escúchenlas. ¿Qué opinión les merece haber recibido? ¿Fueron ustedes personalmente al... Sí, premio. Bueno, son muchas cosas. Primero que nada, sí decir que somos un colectivo autónomo, independiente, no tenemos nada que ver con partidos políticos. Cuidamos mucho nuestra voz porque es una lucha legítima. No estamos buscando animalitos, estamos buscando a nuestros familiares y no podemos permitir que lleguen otras personas con otras intenciones para que utilicen este movimiento para lograr ellos pues cosas más directas, ¿no? Un puesto político, que les aplaudamos o la fotografía. Entonces sí cuidamos mucho este colectivo porque no podemos dejar que nos utilicen y se ha visto y tendríamos la, la credibilidad de exigirle al gobierno, ¿no? Tenemos que ser coherente con lo que hacemos, con lo que pedimos. eh, Eso solamente quería dejarlo como claro y ganar un premio de una organización de Méndez Arceo. Estudiamos lo que era el padre y nos sentimos orgullosas porque él también fue muy criticado, fue juzgado, no le convenía a la misma iglesia, ¿no? Que él hiciera alzar la voz. Eh, Él también pues tenía estas reuniones con los pastores amigos, se llamaban, e iba a otros países, ¿no? A hablar sobre luchas sociales. Entonces, creo que es un premio que nos da un poquito de reconocimiento, pero reconocimiento a la verdad que estamos buscando, un poquito de justicia de nuestra lucha, un poquito de pues no toda la reparación del daño es monetario o dinero, también hay una reparación moral, ¿no? De que sí existimos, nos visibilizan a las madres buscadoras, existe el dolor, pero también dentro de las madres buscadoras, ellas no van a vender ni a su hijo ni a la lucha por nada. Nosotras sabemos que nuestro fin es buscar y encontrar y lo vamos a exigir. Y cuando empecemos a permitir estas situaciones, nos van a desacreditar como lo que intentaron hacer en Teuchitlán con los grupos, ¿no? Ellas no hicieron ese campo de exterminio, aunque les duele, es un campo de exterminio porque se veía cómo salía el humo todavía, ¿no? De las brasas o no sabemos de nuestros familiares. Y esto es responsabilidad del Estado y quien encuentra esos lugares somos las familias, porque si no, ellas no lo hubieran visibilizado, eso se queda en oculto y no íbamos a exigir que se identifiquen esos restos óseos y nunca íbamos a saber quiénes son. Si no se visibilizan las fosas comunes de Morelos, ahí van a seguir enterrados cientos de cuerpos sin saber quiénes son. Sí, nosotras llevamos muchos años en esto y nos toca ver desfilar a servidores públicos porque ellos, fiscales, gobernadores, presidentes municipales, los vemos desfilar y les interesa solamente mientras están en el puesto y después ya no sabemos ir. Nosotras seguimos aquí.
luchando y buscando, y ellos solamente van por su pago, ¿no? Semanal, mensual, como sea, y por eso menciono que es legítima nuestra lucha, y así sea el gobierno de turno que esté, si está haciendo las cosas mal, nosotros no nos vamos a quedar calladas, lo vamos a decir. Este un PRI, un PAN, un Morena, o creen un nuevo partido político, si están haciendo las cosas mal y nosotros seguimos buscando y sigue habiendo desapariciones, nosotros vamos a alzar la voz. Porque ahorita el poder que tenemos las madres buscadoras, creo que no nos hemos dado cuenta, está al mismo nivel de un partido político. Tenemos más valor moral de decir las cosas y tenemos la credibilidad y juntas hemos roto estos torres de marfiles que antes eran imposibles, ¿no? De participar como en las exhumaciones como observadoras, viendo el trabajo de los expertos, de peritos, criminalistas, antropólogos, forenses, genetistas, hemos logrado ese mm, participar de la forma muy directa en procesos forenses, los colectivos con las fiscalías, pero son varias luchas, ¿no? O sea, sí han luchado las compañeras de Chihuahua, Coahuila, Jalisco, de Guerrero, de Morelos, y dentro de Morelos también no somos el único colectivo. Hay otras compañeras que también han ido luchando y esto abona. Y nos sumamos y ellas se suman con nosotras. No recordemos que también las fosas de Tetelcingo fueron descubiertas por la tía de Oliver, ¿no? Amalia y su hermana María. Nosotras nos sumamos a la exigencia y gracias a eso, por decir, yo tengo a mi hermano de vuelta. Pero si ella hubiera recibido dinero, no tendríamos, ¿no? A personas en casa y fueron ocultadas por el gobierno, por la fiscalía en ese momento. ¿Alguien más? No sé. No. Recuerdo cuando en Sudamérica, particularmente en Argentina, las dictaduras militares, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, se encargaron de desaparecer también a muchos militantes. Se le da la connotación de desapariciones políticas, pero son forzadas. Eh, y se organizaron las madres para ir exigiendo la solución. Poetas como Juan Gelman, mamás como la Carlotto, que ya murió, pero sentaron un precedente. Y según leo, dice buscarte hasta encontrarte y regreses a casa. Ello significa que ustedes están plenamente convencidas de que esto no tiene fin hasta que efectivamente regresen a casa los desaparecidos, las víctimas primeras de este fenómeno, porque según dice, les han ofrecido entonces dinero. Sí. Pues nos han dicho hasta váyanse de ahí, ¿no? Muévanse, no estén no den esa rueda de prensa, o no hables directamente, no hables mal de mí, o sea, no digas que no apoyo. Claro que si no apoya, lo vamos a decir, claro, exclusivamente en sus deberes, ¿no? Obligaciones como la búsqueda, la identificación, que ahorita está la crisis forense, pues lo que les toca, asesoría jurídica, eh, ap- apoyos para búsquedas. Entonces, eso es lo que les exigimos, no les exigimos otras cosas. Y directamente, personalmente, nos han dicho, ¿para qué dices? Porque así ya no me invita la gobernadora a los eventos. Lo siento mucho, pero si algo pasa, yo lo voy a decir porque no es solo yo, no soy solo yo, somos las compañeras. Mm, Pero sí, sí nos ha pasado que también vamos a dar una rueda de prensa y hay la falta del que nos llama de una institución. No la den, ya ahorita las recibimos. No, la vamos a hacer. Sí, no, a lo mejor entre líneas también que dejemos, ¿no? De buscar
Pero vuelvo a repetir, ellos solamente nos lo van a decir en lo que termina su sexenio o en lo que están en el puesto político. Y nosotras, desafortunadamente, nos quedamos con el problema. Vamos a seguir ahí. Naturalmente que se intentó crear un banco de estudios de genética para comparar los restos que se hallan con un banco. ¿Cómo va esa idea del banco de estudios genéticos? Bueno, el tema de perfiles genéticos, yo pienso que ya es un tema de negocio. Hay otros métodos de identificación pues de lo mejor, dactiloscopía, hasta iris, pero todos decidieron irse por la genética cuando no se recolecta el perfil genético de las familias y si se les recolecta la sangre o la saliva, no la procesan porque no tienen reactivos. Y hay oficios en carpetas de investigación que dicen no se procesó porque no había reactivo, entonces se quedó botado. Luego es otro trámite de subirlo a las bases CODIS o bases para confrontas, pero el Ministerio Público no solicita confrontas genéticas porque tiene que tener una línea, ¿no? Para que piense con cuál cuerpo. Entonces no es tan automático como se cree, ni tan innovador como se cree, pero no porque no se pueda, sino porque ellos no han querido y no lo hacen. Y es un tema de los perfiles genéticos, muchas veces ni siquiera se los sacan a los cuerpos que están en las cementos y tampoco le sacan el perfil genético. Es una lucha de pedir, saca el perfil genético a los cuerpos, sube a la base de datos y hazle confronta con los desaparecidos. Pero en la realidad no se hace. Y ahora, la apuesta va más a dactiloscopía, porque ya hay un convenio que también se exigió por las familias, que el INE dé la información de huella dactilar de los desaparecidos a fiscalía para que ellos ya la confronta sea por huella dactilar, porque muchos cuerpos todavía tienen esa posibilidad de ser identificados, y este es un método de identificación de los mejores que había sido omitido. Entonces, es un avance también por las familias y apenas en el 2025 estamos logrando que el INE en cada carpeta de investigación, el hermano de Lore ya tiene en su carpeta de investigación la información dactiloscópica de su hermano y que puede ser confrontado con los cuerpos que tienen pues huella dactilar, ¿no? O sea, es tema de descomposición y otros asuntos, pero también no nos olvidemos de las personas en situación de calle, que ellos también tienen derecho a una identidad, a un nombre, pero no los olvidamos. También ellos debemos de tener, identificarlos, porque sí nos ha pasado que algunos desaparecidos o tuvieron un golpe o los maltrataron o los drogaron tanto en los procesos, y es una realidad que se los lleva también la delincuencia organizada para entrenarlos, ¿no? En contra de su voluntad. Y bueno, con Teuchitlán ya no fue un mito, ya se visibilizó parte de la verdad de lo que pasa con ellos. Y muchos están en situación de calle y nadie va a ver quiénes son ellos. Nos toca también a nosotras muchas veces. Es decir, esta es una tarea muy de mediano plazo eh, y a contracorriente, porque parece ser que los gobiernos no tienen disposición, sean los municipales, los estatales o federal, para poder conjuntamente con ustedes buscar salidas a este asunto. Voy a plantear una pregunta simuladora. Si efectivamente estuvieran frente a la gobernadora, ¿qué es lo que podríamos plantear en términos de ¿qué le plantearían? Bueno, pues cuando estuvimos en Jojutla en el 2024,
me hicieron una entrevista y yo le mandé pues un audio a la gobernadora, ¿no? Que fuera, que estuviera ahí con nosotras en Jojutla, que viera que no es tan fácil que se saliera de su oficina y que fuera, que estuviera ahí, que estuviera con nosotras, que viera todo el trabajo que se está haciendo de todas las familias que estamos ahí. Y su respuesta fue que ella ya nos había recibido 4 veces. Y me puse pues a preguntar con mis compañeras, con los demás colectivos, ¿cuándo nos ha recibido la gobernadora? Y pues no, ella lo que hace, pues nos mandó a una reunión con el secretario y ella dijo que solo era para familias de personas desaparecidas. Pero ¿qué hizo? Pues metió a muchas luchas sociales, o sea, que también son importantes, pero se trataba que estábamos pues con nosotras y no se llegó a nada porque pues fuimos muchos grupos. Lo que nos dijo el secretario, que pues no podía haber ninguna ayuda, porque pues no había ayuda federal y no había ayuda estatal y no había ayuda de nada. Y entonces, ¿para qué nos mandan a una reunión? Yo malamente dije, entonces fue como algo psicológico, solo venirle a decir nuestros problemas, nuestras necesidades de la búsqueda, todo lo que necesitamos, para que nos digan, no hay nada, entonces no se puede ayudar. Y entonces solo venimos a contarle nuestros problemas y así nos quedamos y nos fuimos igual. Ella prometió que iba a haber una reunión cada mes. Antes de que ella recibiera bien su puesto de gobernadora, ahí sí fue a vernos. Nos citaron urgentemente a una reunión y prometió vernos una vez al mes. Se le explicó de allá de Centro de Xochitepec. identificación humana. Se ve que no sabe nada de todo esto de los desaparecidos porque anotaba y les decía que preguntaran de qué se trataba y ella iba a tratar de entender qué es, qué pasa cuando desaparece alguien, cómo ayudar, cómo apoyar a las familias. Pero pues hasta el día de hoy solo anotó y solo así se quedó y no ha pasado nada. No nos ha recibido, no sabe de nuestras necesidades de búsqueda, no sabe todo lo que es salir a una búsqueda y todas las necesidades que tenemos. Pero se está demostrado que aún así seguimos buscando. Me parece curioso porque he escuchado el argumento, Ujú, puede ser sostenible o no, ujú, de que ningún funcionario del gobierno está obligado a saber todo. ujú. Me imagino, pero debe tener disposición Eso. para entender Ujú. y empatizar, sin ponerse en los zapatos del otro. Pues así le dije, vénganse a ensuciar sus zapatitos aquí al panteón. Venga a ver cómo estamos. Sí, pero pues no, se molestó. Y dijo que quería mis datos y le dije, no le dé todos mis datos porque quién sabe qué me pueda pasar. Pues sí, eso. Sí. ¿Usted? No, pues nosotros, pues, y como dice mi compañera, pues sí, asistimos a esa reunión y fue muy dispersa. Hubo muchas personas que unas hablaban de sus necesidades, otros de otras cosas, muchos grupos y y pues se dispersó todo eso que a lo mejor nosotros hubiéramos querido ese espacio para hablar de los nuestros, ¿no? Pero pues no se pudo, nada más el señor, incluso pues no fue la gobernadora, como dice mi compañera, fue el subsecretario, nada más dijo, lo llevo todo anotado y ya, ¿no? ¿Eso Y cuándo fue? fue Hace como 3 meses. Hace como 3 meses. Es decir, en 3 meses, además de esa reunión, no ha habido nada que... Nada, nada. Pues bueno, creo que es bueno que, como dice Josefina Mendoza, que qué bueno que se utiliza este espacio también para difundir, porque efectivamente no es solo la disposición de una gobernadora o un gobernador, es de todo un equipo de trabajo. Ahora dice que juntaron varios problemas. Por ejemplo, Es el LGBT, LGBT, ah, violencia vicaria violencia vicaria, del eh, territorio, ujú, este, y del mercado, Adolfo López del Gatell mercado, también, es decir, juntaron todo sí. y no hicieron nada. y nada se... No se llegó a nada. Ah, bueno, después se informará que hubo una reunión de trabajo con víctimas de esto, del otro y de Ujú. aquello, pero Pero No. además también esa reunión fue para hablar súper bien de la comisionada de víctimas y que le dieran sus recursos, ¿no? O sea, nosotros llegamos allí y ese no era el tema. O sea, sí sabemos que existe una necesidad y se debe de apoyar más económicamente a la comisión de víctimas porque luego es quienes nos apoyan para las búsquedas, pero muy precariamente.
También bueno, me estoy yendo como por otro lado, pero sí, los puntos que tocaríamos con la gobernadora sería atender la crisis forense, porque en Morelos existía un Centro Nacional de Identificación Humana que solamente fue una burla. Lo crearon en el 2022. En el 2024 ya no había nada de equipo, de identificación ni personal, pero Wow, así es, ajá. sería más práctico hacer un estadio en Zacatepec. Sí, también, pero también un centro regional de identificación humana, ese está a cargo de la Comisión de Búsqueda del Estado de Morelos, y ahí es donde nosotras estamos presionando porque mm, desafortunadamente no confiamos en la fiscalía, en su método de identificación, tanto así que de los cuerpos que se han sacado de las fosas comunes, que son como alrededor de 200 ya, entre 250 solamente han sido identificados como 20. Entonces, Oliver, Oliver, Israel, la maestra, los chicos la de experiencia de usted, ¿cómo fue, cómo identificaron a su pariente? a mi hermano, bueno, a él, cuando los secuestradores parece que lo dejaron sin vida, ¿no? En un predio, la fiscalía hace levantamiento, descripción de prendas, él llevaba su playera que decía materiales para la construcción Hernández y sus teléfonos donde los sacaron de su casa. Eh, la fiscalía enseguida crea la fosa común y los entierra vestidos, maniatados. A Israel en la carpeta dicen que no le sacaron perfil genético porque no había reactivos. Entonces así lo enterraron. Mm, Se exigen las exhumaciones. En ese tiempo todavía no éramos regresando a casa a Morelos, éramos como madres ahí dispersas, estaba víctimas y ofendidos, otras actores políticas como la maestra Tere Ulloa y demás. pero, pero mis papás van a dejar su muestra de sangre, lo saca la UAM también, estos reactivos, se procesan, se sacan los cuerpos, se hacen la confronta y nos avisan mm, 4 meses después que tenía el 99.9 de coincidencia con mis papás, entonces que se tratara de Israel genéticamente. Para dárnoslo, era el primer cuerpo entregado de los sacados de Tetelcingo en esta segunda exhumación, porque recordemos que la primera fue para sacar a Oliver, cuando Sí, Amalia graba y fueron saca dos. los cuerpos. Entonces ya cuando sacan a Israel, él fue el primer identificado, este, pero un juez todavía tenía que autorizar la entrega de Israel. Y este juez estaba de vacaciones, enfermo, o sea, tardaron mucho. Y ya pudimos ver que a Israel lo pudieron identificar desde el momento del hallazgo por la playera. Simplemente hubieran llamado a los números a ver si había una persona desaparecida, sin vida, ¿no? Pero estuvo 4 años desaparecido. Pues a Israel nos lo entregan aquí en Santa María, un pueblo de usos y costumbres con mariachi, banda, mole, o sea, todas las tradiciones, fue recibido como una fiesta, como una fiesta. Nos acompañó la universidad, el rector Vera, entonces después de Javier, Javier Silvia, Sicilia, Roberto Villanueva, Roberto, sí, hubo muchas personas que nos apoyaron, estuvieron atentos. De hecho, yo ya Iván tenía, Martínez Dunker. así es. Entonces, pero nunca nos imaginamos que era mi hermano, podía estar ahí. Ellos nos daban acompañamiento desde antes de las exhumaciones, ¿no? Pero no pensamos que Israel iba a estar en esa fosa. Entonces ellos nos acompañaron al velorio también y fue un logro, ¿no? De lo que se estaba pidiendo era verdadero. El Estado estaba ocultando esos cuerpos, desapareciéndolos por una segunda ocasión, una desaparición forzada. Y el gobernador, recuerdo que salió a decir que no habría por qué sacar esos cuerpos porque a nadie los estaba buscando y además tenían vínculos con la delincuencia organizada, ¿no? Entonces habían criminalizado, revictimizado y el que saliera Israel
que trabajaba todos los días en estos trabajos fuertes de cargar arena, bultos de cemento, tener su negocio y que no, ni siquiera tomaba. Entonces, era el claro ejemplo de todo lo que dices en una sola persona, no es verdad, ¿no? Entonces, tanto así que, mm, pues movió aparte de mover, movió al pueblo entero, ¿no? Movió encontrar a Israel, movió al pueblo de Santa María, porque la gente se aleja de ti cuando tienes un familiar desaparecido, pero al encontrarlo fue como que se rompieron barreras y ya nos preguntaban cómo estamos, cómo nos acompañaron al velorio y demás. Entonces, sí, no lacera solo ni a la víctima directa, que sería Israel, ni a sus familiares, sino también a una población alrededor. Pues mire, esta charla nos ha permitido que quienes nos vean o sigan puedan ir asumiendo que hay una realidad que luego no se quiere ver, porque es tan dolorosa que sale más barato vacunarse contra el dolor a través del olvido, o si no del olvido, de una ceguera voluntaria, no ver la realidad. Eh, no sé si deseen agregar algo más. Llevamos casi una hora. No sin agradecer su presencia en este canal de YouTube. Como verán, sin comerciales, nadie nos financia, nos entra la crisis y nos cuesta trabajo sostener pero tampoco nadie nos financia, no nos dan apoyo. Este, con recursos propios y esperemos seguir después de 7 años que llevamos, porque es necesario seguir alzando la voz, seguir diciendo, regresando hasta que regreses a casa y no sin darles las gracias, si quieren agregar algo más. Pues yo primero agradecer el espacio de tener la libertad de poder hablar y expresarnos todo lo que estamos, lo que vivimos, lo que pasamos. Y hablando de esto, mi compañera, que pues somos de un pueblo de usos y costumbres. Cuando recién desapareció mi hermano, eh, nos acercamos a la iglesia, ¿no? A pedir, cada quien tiene derecho a su fe. ¿Y qué Claro, nos decían en la iglesia? Que no podían mencionar la palabra desaparición, que solo iban a decir por las necesidades de Juan Carlos o de las personas que están desaparecidas. Eso fue algo que, pues, que dolió mucho a la familia, a todos, ¿no? Y yo decía, en algún momento, todas las demás iglesias tienen que saber y tienen que hablar con la verdad, la realidad que vivimos en nuestro país, en nuestro estado. Entonces, ahora en todos los colectivos se han acercado sacerdotes, pastores, de diferentes religiones, y aquí en el colectivo, pues, estamos en el eje de iglesias que le llamamos de sensibilidad, de espiritualidad, y vamos a eso, a las iglesias. Y ahora sí ya se han unido más sacerdotes, más pastores y la iglesia anglicana, la iglesia metodista, y todo es ecuménico. Pues, todos estamos tratando de trabajar por construir esa paz, porque todas las familias, yo busco a mi hermano, pero hay compañeras que buscan a sus hijos, y es de verdad tan difícil ver cuando entra como esa crisis de desesperación, de angustia, de quererlos ya tener y no saber qué hacer, y saber que no confiamos ni en el gobierno, ni en la fiscalía, ni en el Estado. Y eso es lo que nos fortalece, esta fe de seguir adelante. Se llegan a hacer algunos retiros con las compañeras de autocuidado para poder renovar las fuerzas y poder seguir en esta búsqueda. Y pues eso a mí me hace sentir bien que las iglesias, pues como decimos, ya están como también despertando y recibiéndonos. Hay algunas que no, que dicen aquí no se puede hablar de esos temas, pero es poco a poco, es el camino que vamos abriendo para que también las personas que asisten a las iglesias nos escuchen y es, sepan curi- que ahí estamos. es curioso lo que le voy a decir. Ujú. El personaje que más capacidad física tuvo en la marcha que hicimos, la marcha por Morelos, Gobernación, el obispo. El obispo fue a la marcha completita. Sí. Iba a Cuauhtémoc también, Ujú. pero se retiró. Lo retiraron porque estaba en campaña. Iba el rector. Después salió el libro de las madres buscadoras en la
Tal vez la revista Proceso fue quien lo publicó con Jaime Brito y otros. También estaba Mimelec Morales, que sigue en la fiscalía probablemente como forense. Sí se concita la solidaridad porque pues ustedes no son responsables de las confrontaciones políticas entre las fuerzas y por lo menos escucharlas. ¿Usted quiere decir algo más? Pues bueno, esto que acaba de decir mi compañera de que las iglesias pues se han acercado, yo pienso que también porque también les ha llegado hasta las iglesias, también ha habido desapariciones de parte de las iglesias, ¿no? Pero también agradecer el espacio para, para que compartan nuestras fichas que subimos, porque nos ha funcionado mucho la pega de fichas, el compartir las fichas. Hemos tenido localizados con vida, gracias a Dios. Entonces, gracias a esa difusión que damos inmediata. Entonces, pues este espacio, agradecerlo y también pedirles a todos que nos ayuden compartiendo. No. Usted, Bueno, hay mucho, pero lo que puedo decir es que nos pueden acompañar a las búsquedas en campo, nos pueden acompañar a la pega de fichas. Como dice Patti, nos ha funcionado el actuar de manera inmediata y pegar fichas con números telefónicos y de alguna forma no los pueden esconder tan rápido. Entonces es muy importante que denuncien, no tienen que pasar 72 horas, la denuncia puede ser de manera inmediata eh, y solo pedir reuniones a la gobernadora, pero con los colectivos de búsqueda, solo colectivos de búsqueda y no para de que Tutti atiendan, Frutti. no de su tipo. Sí, porque necesitamos que atienda la desaparición y no solamente cuando ya estamos desaparecidos, también prevenirla, ¿no? Entonces, y a ellas les toca crear o hacer análisis de contexto para prevenir el delito, donde hay más desapariciones de personas, de mujeres, y también decir que hemos encontrado muchos hombres sin vida, desafortunadamente, mujeres, hombres con vida, ahora con la pega de fichas, pero no encontramos a las mujeres. En Morelos. No las encontramos ni en fosas comunes, no las encontramos ni en fosas clandestinas, ni en los CEMEFOS, pero tampoco las encontramos con vida. Es una pregunta que yo quiero dejar. ¿Qué está pasando con las mujeres que desaparecen en Morelos? Si las llevan del estado, pero sin vida, aquí no las encontramos. Encontramos hombres. ¿Qué está pasando? La mayoría de lo que encuentran son varones. Ujú, Las mujeres no aparecen ni sin vida ni con vida. ujú. Había alguna hipótesis, trata de blancas, explotación sexual, toda esa historia que también es muy vieja y que requiere tratarse. Eso lo platicábamos un poco con Angélica, porque es inevitable, Sí. pero no hay certeza tampoco. Pero el dato es curioso, que la mayoría de los encontrados son varones. Entonces las estadísticas dicen que la mayoría de los muertos bajo estas circunstancias son varones, pero quién sabe las mujeres. Eh, Creo que por nuestra parte no tenemos más que darles las gracias por su valor de venir, echar el choro aquí con nosotros, eh, poder compartir algo que no es fácil, que es doloroso, pero pues para eso estamos mutuamente, para apoyarnos y muchas gracias. 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 Y no dejamos de agradecer a quienes nos sigan y nos vean después y no dejamos de seguirles invitando a suscribirse a nuestros canales de YouTube La Comuna de la Palabra, de Spotify La Comuna de la Palabra y hasta la próxima.